Muy buenos días tengan todos ustedes, apreciados participantes de la Cátedra de Derecho Constitucional Internacional. Vamos a ver quién está ya conectado. Me gustaría saber quiénes están ya conectados en la plataforma para poder dar inicio a la clase de Derecho Constitucional. La clase de Derecho Constitucional, ya yo hace 3 días monté la forma de evaluación. Es el 25% de cada actividad. Vamos a dar fiel cumplimiento a la normativa de que cada 8 días esta clase debe ser entregada para el próximo viernes y así sucesivamente vamos a ir entregando los trabajos. A ver si en el mes le damos fiel cumplimiento a lo establecido por la universidad. Entonces, dicho ya esto, pues voy a presentarme. Algunos ya me conocen. Mi nombre es Omar Martínez. Soy el tutor de esta cátedra de Derecho Constitucional Internacional. Bienvenidos, apreciados doctorandos. Para comenzar a hablar del Derecho Constitucional Internacional, deberíamos hablar primero del Derecho Constitucional Interno. Siempre tenemos que ir de lo menos a lo más, a lo macro. El derecho constitucional o el derecho público, el derecho político, perdón, derecho constitucional, derecho político. Se dice político también porque es un concepto que manejan algunos jurisconsultos en el aspecto de que es la carta política de cada país, de cada estado. Pues algunos le dicen el derecho constitucional, derecho político. La mayoría de personas académicas, estudiosas del derecho, manejan algunos conceptos que guardan relación con lo teórico, ¿no? De la forma de interpretar, la forma de analizar, la forma de dar ciertos calificativos de cosas, que al investigar uno pues está en los mismos conceptos. Y se ha propicia esta parte introductoria para desde acá hacer un sencillo homenaje a una persona muy dada al estudio y al profundizar en el conocimiento del derecho, el doctor Eri Pérez Sarmiento, un procesalista del derecho penal que se fue al encuentro con el creador del universo hace pocos días. Este famoso y buen amigo mío siempre nos hablaba de los remedios procesales. Y cuando hablamos de remedios procesales, era la tonalidad que daba el remedio procesal. Palabra que también hace muchos años, en la época romana, se le decía también el remedio procesal, que no era más sino lo que hoy en día se denominan los recursos procesales. Son aquellos recursos que nacen desde la audiencia preliminar y llegan inclusive a la casación penal y a la sala plena de los tribunales supremos de justicia de cada estado. Entonces, esos son los recursos, pero algunos le decían los remedios procesales. ¿Por qué? Porque el recurso es el saneamiento y es la purificación de lo que uno aspira, obtener el éxito en el proceso, y los remedios pues también es la depuración para que las cosas caminen bien. Entonces, por eso la palabra de derecho constitucional o derecho político. Cuando tocamos este tema, podemos decir que es nada más y nada menos que el derecho constitucional es la vertiente específica del derecho público que se dedica al análisis de los principios, conceptos y leyes fundamentales y que determinan la existencia de un Estado nacional. Así de sencillo. Es el derecho que se dedica al análisis de los principios, conceptos y leyes fundamentales que determinan la existencia de un Estado nacional y cuyo nacimiento jurídico particular se encuentra normalmente en el derecho constitucional, que nosotros lo que denominamos la Carta Magna o la Constitución de determinado país. Tiene como asunto de interés con todo lo concerniente a las formas posibles del Estado y del gobierno, con particular énfasis ya sea
a nivel material como forma en la regulación de los poderes públicos y sus vínculos con los ciudadanos y los derechos fundamentales que estos últimos amparan. Así de sencillo, ese es un concepto muy definido. ¿Por qué? Porque la Carta Magna o la Constitución Nacional englosa la forma en que el Estado debe de funcionar a través de sus poderes, respetando su vinculación con los ciudadanos y los derechos fundamentales que la Constitución ampara a toda persona y que eso a vez le obliga a cumplir con los mismos. El derecho constitucional o la carta magna de cada país vela por los derechos de las personas. Y el derecho constitucional o proceso constitucional, derecho procesal constitucional, forma parte de esos procesos como son el derecho procesal penal, el derecho procesal civil, el derecho procesal laboral y el derecho procesal administrativo. Pero el derecho procesal constitucional está allí como un vigilante para que se dé fiel cumplimiento de todos los procesos, donde se garantice el Estado de Derecho de la persona, que tenga que acudir en determinado momento en busca de justicia y que deben partir definitivamente de la buena fe y de la ética profesional que debe marcar al funcionario público, administrador de justicia, que está allí para ser ecuánime, manejar la justicia con equidad, con honestidad y con transparencia. Por eso la importancia de que el Poder Judicial reúna las condiciones morales y éticas y profesionales, científicas y académicas para que también estén al tanto de la evolución mundial de los procesos y de los cambios tecnológicos, científicos y académicos que van marcando dentro del trayecto de la sociedad mundial. Debe estar en la parte de la globalización, como debe ser, de la tecnología. Dicho esto, y decir que el Estado y del gobierno, por particulares énfasis en el nivel material como forma de los poderes públicos, pues no es más sino velar por los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir las garantías que estos requieren. Las constituciones, y en este caso me voy a hacer un poquito de planteamiento, enmarcándome en la Constitución nuestra desde su creación hasta los días de hoy, y igualmente la creación de la Constitución ecuatoriana, porque tengo entendido de que aquí hay participantes de la hermana República del Ecuador. En Venezuela, nuestra Constitución data primeramente desde el año de 1819. Posteriormente hubo una reforma y comenzó la de 1811, perdón, 1819, 1821, que fueron las de la Gran Colombia. Luego viene la de 1830, que es la que da marco a la separación de la Gran Colombia, y entra en vigencia seguidamente la de 1857, 1858, 1864, 1881, 1891, 1893, 1901, 1906, 1914, 1922, 1925, 1928, 1931, 1936, 1947, 1953, 1961. Esta Constitución data
según la historia venezolana, del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y de entra en vigencia esta constitución que algunos políticos, por bien o por mal, la denominaron la constitución de punto fijo, pero que en el fondo enmarcaba la evolución democrática que comenzaba a regir en nuestro país y que duró, si se quiere, casi 40 años, porque en el año de 1999 vino la que actualmente tenemos vigente y que, si se quiere, está enmarcada dentro de algunos conceptos muy prácticos y muy teóricos, pero tiene cierta deficiencia en el aplicamiento de las mismas normas establecidas en la Constitución, porque no se le ha dado lo que en realidad está allí suscrito. Las constituciones son la figura primordial de todo marco jurídico. Por eso se decía que es la que vela, la que supervisa los poderes del Estado a través del gobierno, a través de los poderes públicos y su vinculación con los ciudadanos y los derechos fundamentales que a estos últimos les corresponda y que deben dárseles y respetárseles y no violentárseles. De aquí la importancia de las constituciones. Las constituciones nacen de unas constituyentes formadas por un grupo de personas que yo, a mi manera de entender, y yéndome al nacimiento del derecho, donde decía que era a cada quien lo que le corresponde y que el derecho es un conjunto de normas jurídicas establecidas para el buen comportamiento de las personas dentro de la sociedad. Entonces, los legisladores de cada país pues deben tener bastantes conocimientos de lo que van a analizar y de lo que van a aprobar y lo que van a dejar en vigencia como letra vigente. Y por eso aquella palabra que siempre manejamos en el derecho, en que decimos lo siguiente: el legislador quiso decir esto, el legislador quiso decir aquello, pero muchas veces hay muchas deficiencias que pareciera que los legisladores no tienen la cualidad para estar allí. Pero lamentablemente esta es la situación política que se manejan en muchos países y que desgraciadamente personas con cierta deficiencia y pues no manejan unos criterios muy prácticos pues están allí, y eso va a parte también del sistema democrático si se quiere, pero que parte hace cierto daño a lo que es el concepto del derecho como tal. Dicho esto, vamos entonces a la Constitución de la hermana República de Ecuador. Por su parte, Ecuador, su primera constitución data de 1830. Posteriormente viene la de 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1869, 1878 y 1884. Posteriormente nace la de 1897, posteriormente viene la de 1906, posteriormente 1929, 1938, 1945, 1946, 1967, 1978 y 1998. Y la última, la del 2008, constitución vigente actualmente para la hermana República de Ecuador, y que con sus aciertos y desaciertos cumple y debe de cumplir también lo que está establecido dentro de la misma, y que para nadie es un secreto que suceden ciertas
irregularidades en el comportamiento de las normas establecidas constitucionales, de repente por algunos gobiernos, que vulneran el texto constitucional, que es el marco teórico del fiel cumplimiento de todo gobernante. Dicho esto, entraremos ahora en lo que es el nacimiento del derecho constitucional, y que no es más sino la ideología del derecho constitucional. ¿Cuál es la ideología? Desde sus primeras manifestaciones ha estado íntimamente relacionado con la garantía de los valores contenidos en el artículo 16 de la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano. Desde 1789, que corresponden con los intereses de una clase social, la burguesía para aquel entonces, que en calidad de tal protagonismo dio los pasos de los procesos revolucionarios que culminaron con la implantación a finales del siglo XVII en Francia y en América, del Estado constitucional, indudablemente los supuestos ideológicos que condicionaron en su día primitivos constitucionalismos burgueses, exactamente lo mismo que lo consideraron porque ha evolucionado de la misma forma que ha evolucionado la realidad social de la que ha surgido. Esto más o menos, a grosso modo, quiere decir lo siguiente. Las constituciones han existido a través de muchísimos años, y es en el siglo XVII en Francia, que era que ha marcado siempre el paradigma de las revoluciones que han traído el reconocimiento de los derechos del hombre como tal, y en América, de un Estado constitucional y que tiene que evolucionar de la forma que ha evolucionado la realidad social de la que surge. En este sentido, el constitucionalismo nacional surge a la par con el fenómeno de la globalización fundamental para anteperar su carácter y evitar que se imponga el poder económico sobre la sociedad. ¿Qué es esto? Cuando comencé a decir la clase, hablaba algo de la globalización, que es el estudio, el análisis que casualmente están haciendo ustedes, que estamos haciendo en este momento, que es hablar un tema tan importante como el derecho constitucional como cátedra de la carrera de doctorado que ustedes tienen cursando y que próximamente, Dios mediante, van a ser doctores. Entonces, la globalización es el crecimiento mundial que existe, pero justamente con la globalización también se impone el poder económico, y que es muy importante todo esto al crecimiento, porque puede ir en beneficio de la sociedad mundial, del hombre como especie humana, pero también es perjudicial. ¿Por qué? Como dice Meir sostiene que esto es gracias a la concesión nacionalista de los derechos humanos como posesión preferente de los poderes políticos, autoritarismo y económico de la globalización. Si permitimos el autoritarismo económico y globalización, que en muchos casos son ilimitados, sin más contención que la voluntad de los estados y los vaivenes caprichosos del capital global. Si no tienen un marco teórico constitucional, todo tratado de derecho internacional va a generar problemas a través del mismo con la sociedad. Por eso la importancia fundamental que debe de jugar la Constitución o el derecho constitucional, que sale del derecho constitucional interno al derecho constitucional externo, o sea, el derecho constitucional internacional. Y ese es un paradigma que está allí para regular los tratados, los convenios y las ayudas que puedan dependerse de determinados
asociaciones u organizaciones mundiales. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Si no hay alguien que regule todos estos tratados y todos estos convenios, pues lamentablemente estaríamos en presencia de algo que sería un desorden total. ¿Por qué un desorden total? Porque no habría quien pudiera velar por el cumplimiento, porque todo tratado que se firma es de fiel cumplimiento. Y recuerden ustedes que los tratados internacionales se denominan supraconstitucionales, o sea, que están por encima o por la par de la constitución de cada nación. Eso es la importancia de que deben funcionar los tratados internacionales. Entonces, la Constitución, el derecho constitucional internacional, es el que regula el comportamiento de las personas dentro de los marcos teóricos de cada país. El derecho internacional regula la coexistencia de relaciones entre estados soberanos, independientemente de su nivel y poder y desarrollo económico. Reglamenta la mutua cooperación, protege ciertos intereses esenciales de las comunidades internacionales. Esta es una definición de Gonzalo Campos y otros resaltan, tal como ellos precisan, los tres ambientes de relaciones que guardan correspondencia con las tres estructuras normativas diferentes que componen la unidad y solidaridad, al tomar en cuenta que los creadores aseguraban la aplicación del derecho internacional junto con el Estado. No es extraño que este sujeto primario se encuentre en tres estructuras normativas, como son ocupando un rol preeminente en la comunidad internacional. Le voy a explicar este concepto. La división de Gonzalo Campos no es más sino hablar de un ordenamiento internacional donde deben funcionar tres factores que son fundamentales, y se lo voy a explicar a grueso modo. Los tres factores que son fundamentales como estructuras normativas corresponden a la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el Estado de Derecho que tiene cada país de su territorio. Entonces, la normativa del derecho internacional constitucional es hacer respetar esa soberanía y se debe respetar. De igual manera, la cooperación. La cooperación es la forma de ayudarse recíprocamente un Estado con otro. Y la solidaridad. Esto es lo que llamamos los auxilios de los demás países con otro Estado que tengan un estado de necesidad, cuando existen catástrofes, cuando existen pandemias, todas cosas, hay una solidaridad, una cooperación recíproca, pero respetando la soberanía de cada país. Fíjense ustedes cómo vamos manejando los conceptos y por eso les explico a grosso modo, pero después hago una pequeña introducción para que vayan tomando más o menos cómo son los criterios y ustedes pueden hacer la evaluación de este temario que tenemos en las cuartillas que les he indicado inicialmente y que deben de entregar el próximo día viernes más tarde a las 6 de la tarde. Yo le agradezco el cumplimiento con estas clases y para el día exacto entregué los trabajos. Bueno, repito, son tres elementos fundamentales como son en el ordenamiento internacional, que es el respeto a la soberanía, la cooperación recíproca y la solidaridad que debe existir dentro de los países. Al tomar en cuenta que los creadores y los que aseguran la aplicación del derecho internacional son los estados son los creadores los que regulan la aplicación del derecho internacional porque deben de someterse a ciertas normativas que les obligan a la firma de los tratados y el derecho constitucional externo, o sea, el internacional. Siempre se debe velar por los derechos de las personas. Por eso, de vital importancia en el derecho internacional, para que existan, no va a existir confusión, le voy a explicar. El derecho, teorías del derecho internacional es una cosa, derecho constitucional internacional es otra cosa, porque el derecho internacional es que regula, que está allí para estar pendiente de todo,
como está en cada país. Usted en cada país tenemos el derecho procesal penal, que es el proceso que se le hace a una persona que está incursa en un hecho ilícito. El fiscal del Ministerio Público, que es el que acusa. El defensor, que es el que defiende, valga la redundancia. Pero eso está enmarcado dentro del derecho procesal penal. Pero arriba hay alguien que está velando porque esas dos partes que están allí en confrontación enmarcadas dentro del derecho procesal penal lo hagan de buena fe y se le respete el derecho y el debido proceso a la persona que está siendo imputada, que no es otro más sino el derecho procesal constitucional. Y que el acusador, el defensor, puede acudir a ese derecho constitucional, procesal constitucional, cuando ve que se le pretende violentar los derechos establecidos en la Carta Magna a su defendido, y que el fiscal del Ministerio Público también puede acudir en determinado momento cuando ve que se quiera hacer una técnica y estrategia por parte del defensor que va en detrimento de la Constitución. Entonces el fiscal también acude. El derecho constitucional está allí como una lámpara iluminando toda la oscuridad. Así el derecho constitucional internacional está aquí para estar pendiente de los tratados y ante todo que se respete la soberanía, la cooperación y la solidaridad dentro de los estados que conforman estos tratados internacionales y que permitan que las comunidades internacionales saquen provecho de lo que se firma en beneficio de la humanidad. Dicho esto, voy a decirles algo más. Existen organizaciones que velan por los derechos humanos internacionales porque el derecho humano de los humanos es fundamental en el derecho internacional, ya sea público o sea privado, como decía anteriormente. No confundamos las teorías del derecho internacional con el derecho constitucional internacional y posteriormente ustedes van a ver otras asignaturas que va a ser derecho internacional público y derecho internacional privado. Vamos a ver 4 derechos por allí. Entonces, dicho esto, le voy a decir, hay organizaciones que velan por los derechos internacionales. Entonces, esos derechos internacionales, aquí como que están indicando que lo estamos quedando hace tiempo. Esto apasiona esta clase para uno poder profundizar y trae tiempo para poder explicar. Hay organizaciones que velan por los derechos internacionales. La Corte Internacional de los Derechos Humanos es un organismo judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Esta Corte Internacional de Derechos Humanos, como su nombre indica, vela por los derechos humanos y está en la sede principal en Costa Rica. Pero no solamente está la Corte de Derechos Internacionales Iberoamericana, también está la Corte de Derechos Humanos Africana y está la Corte de Derechos Humanos Europea. Estas cortes velan por los derechos de la humanidad y cualquier agravio o desagravio que vaya en contra de cualquier ser humano tiene que rendir cuenta a la Corte Internacional Penal, que es la que sanciona toda esta violación. La Corte de Derechos Humanos es la que le pone el quieto a los tratados internacionales y vela por que se le garanticen los derechos humanos a toda persona dentro del proceso penal, proceso civil, proceso administrativo, todos los procesos que un ser humano se haya involucrado o cuando es víctima de atropello o vejámenes por parte de las fuerzas públicas o fuerzas militares de cualquier estado, pues acude también a la Convención de Derechos Americanos en la sede de Costa Rica y presente allí su demanda. Luego de ser analizado este caso, pues el Estado puede ser sancionado por una indemnización por el daño causado o pueden irse directamente a la Corte Internacional Penal, donde son objeto de sanciones y pueden dictar la autodetención a las personas por hechos ilícitos que han cometido en contra de las personas. De igual manera está la Corte Africana, que vela por los derechos humanos y de los pueblos pertenecientes al continente africano, y igualmente la Corte Europea, que también vela por los derechos humanos. Eso es la importancia, que los derechos humanos siempre están allí, supervisados y mirados por el derecho constitucional internacional, que viene siendo el derecho constitucional externo, que es muy diferente al derecho constitucional interno, pero que la Carta Magna de cada país también vela por los derechos de las personas, independientemente que les sean vulnerados, independientemente que les sean coaccionados los derechos por las autoridades, ya sean civiles, militares o por cualquier funcionario de determinado estado, o que está violentando las normas constitucionales. Y es cuando sale allí aquella famosa palabra en boga que dice, no existe un Estado de Derecho. Y cuando sucede esto, es verdad, no existe un Estado de Derecho.
¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es el que le garantiza las garantías constitucionales a toda persona a ser respetados sus derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho al libre tránsito. Existen de repente algunas cuestiones que marcan ciertas discrepancias allí cuando están en estado de emergencia, estado de necesidad, como el caso de la pandemia que está hoy a nivel mundial, pues entonces se toman ciertas normas de tránsito, de poder salir a la calle, algunas cosas, pero que muchos países están tomando ya esto no como una norma preventiva contra el COVID, sino una forma de violentar los derechos de las personas libres de tránsito, y eso es constante, ¿verdad? En muchos países que lo están haciendo, y que dejo de ser unos países que demuestren la parte democrática, están cayendo en gobiernos dictatoriales que van en contra de los derechos de toda persona. Dicho esto, vamos entonces ahorita aquí a otro temita, decirlos a tiempo, porque en realidad esto es un poquito extenso. Existe una cantidad de países, una cantidad de organizaciones mundiales que están a través de la ONU o la OEA, que también velan por los derechos humanos. Entonces, para concluir ya este tema del día de hoy y desearle el mayor de los éxitos en el trabajo que ustedes van a realizar, tienen bastante material de lo que les he podido explicar y donde ustedes pueden comenzar a sacar sus conclusiones, recordando que el trabajo deben de presentarlo más tarde para el próximo día viernes, como hora tope, 6 de la tarde. Yo les agradezco, por favor, el fiel cumplimiento de esta normativa. Decía en el mes, le damos exacto cumplimiento a esta fase académica del derecho constitucional internacional. Punto 1 del trabajo. Hagan un pequeño desglose de la Carta Constitucional de cada país, de sus conceptos. Punto 2, habla un poco del derecho internacional constitucional, de lo que les he explicado. Punto 3, habla sobre las organizaciones que tienen que ver con derechos internacionales humanos. Y punto 2, punto 4, habla sobre la organización de la Corte Penal Internacional, donde está su sede, en qué parte, cuando se fundó, y sobre eso van a profundizar. Manejando estos temas de entrada, pues ya van profundizando un poco en el derecho constitucional, y cuando ustedes vayan a discutir cualquier temario, pues pueden decir, mira, la Constitución nuestra tiene esto y esto, pero puede ser sancionado en el derecho internacional por esto y por aquello. Existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos que en Costa Rica, existe la Corte Interamericana, existe la Corte de los países africanos y de los pueblos, existe la Corte Europea de Derechos Humanos, y por ahí ya ustedes van comenzando a profundizar en el conocimiento científico y académico de lo que es el derecho constitucional internacional. Pero ha sido un placer haber compartido estos breves minutos, que son muy cortos, porque es un tema muy apasionado para uno poder explicar bastante, pero creo haber profundizado un poquito para que ustedes tengan ciertas ideas, y por favor, ya agradezco cumplir con su trabajo en nuestro sindicato. Que tengan un feliz fin de semana y a estudiar, a analizar. Otra cosa, los trabajos que me van a enviar, que sean, si hacen citas, coloquen las citas, pero ustedes manejen sus criterios personales, porque yo siempre que doy la clase toco algunos temas de tipo personal que uno tiene que comenzar ya a ir mencionando. Recuerden que ser doctor es manejar lo teórico, lo práctico, lo académico y lo científico, pero siempre nada de estar profundizando en el saber. El que sabe, sabe, pero que lo sepa sin que el ego lo vaya a dominar. Siempre tendremos que ser los mismos, porque el momento de partir no nos llevamos a llevar absolutamente nada, sino lo poquito que tuvimos fue para compartirlo aquí. Y eso es lo que yo hago. Comparto lo poco que yo entiendo y he estudiado para que ustedes conozcan, y ustedes a través de los trabajos me comparten algo de sus criterios, y así hacemos el intercambio académico de docentes a alumnos y alumnos a docentes. ¡Feliz día!